Vamos a seguir esta jornada invitándolos a la charla de Fernando Toro. Él es especialista senior de vivienda y desarrollo urbano para Chile del BID, y Geraldina Espinosa, jefa de división de desarrollo regional de la Subdere subrogante, sobre avances en la constitución de las áreas metropolitanas. Así que para eso vamos a invitar al escenario a Fernando Toro y Geraldina Espinosa, para quien pedimos un aplauso para comenzar esta segunda parte de la jornada. Ahí sí, ya. Efectivamente, ¿se escucha? ¿Sí? Sí. Esta parte este bloque se va a organizar de la siguiente manera. Yo voy a partir la exposición, después va a seguir Fernando. La idea es que yo les cuente un poco en general qué hemos estado trabajando desde la Subsecretaría de Desarrollo Regional en materia de áreas metropolitanas, pero también en términos generales en materia de fortalecimiento a los GORES, en materia de ordenamiento territorial y otros que ya llevamos hartos años trabajando en conjunto. Y después Fernando se va a adentrar un poco más en los temas propios de áreas metropolitanas. Yo se los voy a mencionar más en general. Y esta era para allá, ¿cierto? Sí. Bueno, partir comentándoles que, como ustedes saben, en la ley 19.175 sobre gobiernos regionales y su modificación es una de las que regula, de los cuerpos legales que regula el proceso de constitución de áreas metropolitanas, y en la 21.074 se establece el marco como para la constitución de estas áreas metropolitanas, reconociendo la necesidad de poder contar con mecanismos institucionales que permitan la gobernanza de territorios funcionales integrados. Acá se ve como algo que decantó en una ley, en un artículo. Sin embargo, yo les puedo contar que fue un largo trabajo de los equipos técnicos para que esto finalmente terminara no solo en la ley, sino que también en el proceso de implementación, y después también de estudios diagnósticos y otros que se trabajaron en conjunto con el Banco Interamericano y también con otros para el proceso de constitución de las áreas metropolitanas. Y la Subdere apoya el proceso para poder levantar las capacidades y también apoyar a los gobiernos regionales con este proceso que finalmente era nuevo, que es nuevo para nosotros, que ha sido un poco de trabajo conjunto y de poder ir también respondiendo a los distintos desafíos que ha planteado cómo construimos la gobernanza metropolitana y cómo constituimos también el área metropolitana. ¿Por qué les cuento esto? Porque me acuerdo hace algunos años atrás, cuando estuvimos en la Araucanía, en Temuco, en uno de los seminarios de áreas metropolitanas, presentando, creo que fue justo cuando salió la ley o un poquito antes, y ya los alcaldes nos decían, perfecto, pero ¿por qué el Consejo es consultivo? ¿Y por qué el Consejo no tiene capacidad de decisión? O sea, cuando salió la ley ya estábamos de nuevo atrás con los desafíos que plantea una gobernanza, una participación ciudadana mucho más activa, porque obviamente los procesos legislativos son mucho más largos de cómo avanza la discusión sobre la materia, que nos ha pasado harto en todo este proceso de instalación. Muy rápidamente, porque esto les va a comentar también quizás Fernando un poquito más en detalle, pero la ley define cómo se constituye un área metropolitana. Esto se saca también de otra normativa internacional y define que es una extensión territorial formada por 2 o más comunas de una misma región, unidas entre sí por un continuo urbano que contenga un espacio construido que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos. Nosotros no partimos mencionando esto porque sabemos que muchos de los asistentes ya han estado varias veces en esta instancia y han discutido sobre este tema. Sin embargo, también sabemos que hay gente nueva, así que es bueno siempre tener claro qué define la ley para la constitución de un área metropolitana en Chile. Bueno, el fenómeno metropolitano, como ustedes pueden ver, las ciudades ya no se limitan a sus fronteras político-administrativas, como podemos ver en el diario, también un poco con lo que nos comentaba Felipe al inicio. Hay nuevas redes de movilidad, las personas no trabajan en la comuna en la que residen, también se generan problemas de demanda de suelo, el fenómeno
Se intensifica también debido a los procesos de migración, a los espacios irregulares del uso de suelo urbano. Y en Chile, en las últimas décadas, también ha mostrado un patrón similar, con la consolidación de las aglomeraciones urbanas, que por supuesto sobrepasan ampliamente los límites políticos administrativos que están establecidos, pero que no son los que finalmente se usan, no es la funcionalidad que le da las personas en el diario. Bueno, el fenómeno metropolitano. ¿Cuáles son las problemáticas comunes que uno puede ver o que visualiza en el área metropolitana? La expansión urbana no planificada, la demanda creciente por conectividad y transporte, la presión sobre los servicios urbanos y los equipamientos como salud, educación, áreas verdes, seguridad, entre otros. La diversificación de las necesidades habitacionales, por supuesto que están exigiendo nuevas políticas de vivienda y también de uso de suelo, y la exposición a riesgos ambientales que afectan de distinta manera a las distintas comunas que conforman un territorio. Y eso también es un poco lo que viene a solucionar, no sé si de forma definitiva, pero sí a sentarnos a conversar de cómo administrar estas problemáticas que son comunes, que no se pueden abordar de forma aislada en el caso chileno por cada una de las comunas, porque trasciende estos límites, y que la única manera o la mejor forma de mirarlo es desde un punto de vista integrado. Esto quiere decir desde un área metropolitana, podría ser otro, pero por supuesto el que estamos mirando ahora es esta forma de administrar, esta forma de gobernanza. La gobernanza metropolitana, bueno, esto es también uno de los desafíos que trae la implementación de la ley. Como yo les comentaba, es un desafío que ya quedamos cortos, para ser realistas, porque les comentaba que los distintos roles que establece un consejo consultivo de alcaldes que por supuesto también nos han manifestado como ¿por qué voy a ser consultivo y no voy a ser resolutorio si el problema me afecta a mí y directamente a mi territorio? Porque esa decisión es del gobernador. Ahí han buscado distintas soluciones los gobernadores. Sobre todo han visto, no se han cerrado a lo que dice la ley, sino que también han querido ir un paso más allá y han dicho vamos a establecer nuestra propia gobernanza metropolitana, pero también pensando que las decisiones que se toman sean decisiones que sean acordadas por todos y no que finalmente da lo mismo lo que diga el alcalde porque la decisión la va a tomar el gobernador. O sea, esto ha sido algo que se ha recogido por parte de los gobernadores, o sea, de que no funcione de esa manera porque finalmente eso atenta contra la propia gobernanza. Bueno, acá les comenté recién lo del Comité Consultivo de Alcalde, articular a los ministerios sectoriales, transporte, vivienda, obras públicas. Nosotros ya con los distintos ministerios habíamos tenido una articulación de larga data, de trabajo conjunto, porque sabíamos que venía este proceso de implementación, y también desde los ministerios nos han ido y nos levantaron las distintas alertas y de cómo era relevante poder incorporar a los actores territoriales, tanto a los gobernadores como a los alcaldes en este proceso de toma de decisión. El traspaso de competencias, entregar al GORE la competencia exclusiva y no compartida sobre la aprobación y modificación de los planes reguladores metropolitanos, y la coordinación entre municipios y servicios públicos para el financiamiento de proyectos metropolitanos. Ahí está el acceso a fondos de cooperación, entre otros. Todos estos son mecanismos que se tienen que establecer para el proceso de gobernanza. Y en todo esto ha estado, como yo les comentaba al inicio, permeado del rol de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, del rol también muchas veces que hemos querido tener, que ha tenido y tiene como fundamento ser un catalizador. La subsecretaría no se presenta de otra forma que no es como un facilitador, un puente entre el nivel central y las administraciones territoriales, las administraciones subnacionales, para poder coordinar y apoyar técnicamente la implementación de la ley, transferir recursos y capacidades a los gobiernos regionales, promover instrumentos de planificación estratégica, también fomentar el uso de tecnología y sistemas de información que apoyen este proceso de desarrollo territorial. Ahí también nosotros dentro de la misma subsecretaría estamos funcionando articulados. Aquí veo también algunas caras que han trabajado con nosotros en el proceso de poder implementar sistemas de información que son de otras divisiones dentro de la subsecretaría
porque también se entiende esto como un desafío conjunto, no solo como un desafío de un área dentro de la subsecretaría, sino como un desafío que asumimos todos, también desde las tecnologías de información, para poder tomar mejores decisiones a nivel metropolitano, mejores decisiones de inversión, mejores decisiones de proyectos. También todo el proceso de poder impulsar el fortalecimiento de capacidades. Cuando se implementa algo nuevo, por supuesto, ni en el nivel central, tampoco en el nivel territorial, existen todas las capacidades instaladas para poder hacer este proceso. Y eso también hemos querido abordarlo a través de diplomados, a través de trabajo, de talleres y también de intercambio de experiencia. Y eso nos ha permitido también poder levantar algunas problemáticas comunes. Y voy a continuar con... Y en eso, como para ser más concreto, se han financiado planes estratégicos metropolitanos y también planes de infraestructura verde. Estamos trabajando también con planes de gobernanza, que es todo el proceso que estamos llevando ahora, algunos trabajados directamente por la subsecretaría y otros con nuestro socio estratégico, que es el Banco Interamericano del Desarrollo, que como yo les decía, tenemos larga data de trabajo desde los estudios diagnósticos hasta ahora la concreción de las gobernanzas metropolitanas. La promoción de sistemas de información geoespacial, eso también ha sido ya, como les decía yo, por parte de otras áreas de la subsecretaría, el IDE y otros sistemas que se trabajan desde la misma subdere para poner a disposición de los gobiernos regionales y de los territorios esta información para la toma de decisiones. Y por supuesto, concursos, talleres, diplomados, entre otros. Avances muy rápidamente en el proceso de constitución de áreas metropolitanas. Como ustedes pueden ver acá, está el área metropolitana de La Serena Coquimbo, área metropolitana del Gran Valparaíso, área metropolitana de O'Higgins, área metropolitana de Puerto Montt, Alto Hospicio Iquique, de Santiago y del Gran Concepción. Tenemos 3 que ya están constituidas, 4 que están en proceso de constitución. Un trabajo, por supuesto, conjunto entre los gobiernos regionales, nosotros, también el banco, para poder sacar adelante todo este proceso. Ahí sale las que están constituidas: Alto Hospicio Iquique, Gran Concepción y la área metropolitana de Santiago. Están las que están sin estudio de diagnóstico aún y las que están en proceso de constitución: Valparaíso, O'Higgins, La Serena, Coquimbo, Puerto Montt y Puerto Varas. Acá un poco también una línea de tiempo para que puedan ver cuál ha sido el proceso que hemos recorrido para llegar a esto y el que estamos recorriendo y también el que tenemos planificado hacia el futuro. Podemos ver que el 2016 partimos con un seminario y también con un plan de acción metropolitana en las regiones de los lagos Metropolitana y Biobío. Después seguimos el 2017 con el plan de movilidad del área metropolitana de Biobío y el estudio diagnóstico del área metropolitana de Tarapacá. Y el segundo seminario AM, el 2018, el tercer seminario, el diplomado de área metropolitana y también el estudio de diagnóstico en Araucanía y O'Higgins, estudio de humedales urbanos en Biobío. Después el plan de movilidad del área metropolitana de Tarapacá en 2019, el cuarto seminario. El 2020 el plan de inversión de infraestructura de movilidad y espacio público y el estudio de gestión metropolitana. ¿Por qué les comento todo esto? Para que puedan evidenciar en concreto de este proceso que de verdad ha sido largo, de trabajo desde los diagnósticos hasta poder establecer las gobernanzas, ahí con distintos equipos que han ido acompañándonos y trabajando en este proceso, que tampoco ha sido fácil, porque un poco también ustedes lo mencionaban en las preguntas. Esto ha trascendido todas las administraciones. Ha sido un proceso que ha mantenido un continuo de trabajo, independiente de la administración de turno, porque se ha visto la potencialidad y lo que esto significa para el trabajo en el territorio. Y así se ha entendido también como una política de Estado. Y acá tenemos, como seguía, 2021, el quinto seminario, el Sistema Metropolitano de Bicicleta en Coquimbo, el inicio del proceso para la constitución de áreas metropolitanas con el sexto seminario el 2022, el 2023, el séptimo seminario del diplomado AM, constitución del área metropolitana Alto Hospicio Iquique y el modelo de gobernanza Alto Hospicio Iquique, luego la constitución del área metropolitana de Biobío, del área metropolitana de Santiago y el octavo seminario, y ahora 25 estamos en el noveno seminario y seguimos trabajando para trabajar en las guías de plan maestro transporte urbano metropolitano, 4 modelos de gobernanza, 2 planes de infraestructura verde y un diplomado AM. Así que
Yo creo que esto denota algo que podemos ver en pocas políticas de trabajo, en pocos programas y de trabajo como a nivel público, de mantención de una línea constante de trabajo que además ha sido progresiva. Ha sido progresiva en la instalación, ha sido progresiva también en traer y poder poner nuevas capacidades, pero también ha sido progresiva en poder entender cuáles son las problemáticas en los gobiernos regionales. Han sido como gobiernos regionales muy activos, que nos han dicho que está bien, que está mal, que se debería mejorar, pero que también han tenido toda la disposición de poder incorporar lo que creen es relevante también para la gestión de su territorio. Y creo que en eso también hay una relevancia de que es una política replicable en cómo se ha implementado. Bueno, las áreas metropolitanas susceptibles de acuerdo al censo 2024 y la metodología de áreas funcionales MIMBU, la de Ñuble, la de Maule y también la de la Araucanía. Esta se las dejo para que lo tengan también como marco de referencia. Acá tenemos algunos de... Creo que esta ya la tenía... Sí. Ahí sí. Acá tenemos también, en función de todas estas áreas que les pude comentar, algunas de las lecciones aprendidas en todo este proceso, que como yo les decía, es un proceso de lo que nosotros creemos son replicables, porque ha sido un proceso progresivo y de aprendizaje. Creemos que una de las principales lecciones aprendidas tiene que ver con la articulación de las voluntades políticas y técnicas. Es condición esencial para poder entender y poder también solucionar la fragmentación territorial. Sin voluntad política es difícil avanzar y creemos que esto ha pasado. Como les comentaba yo, en todas las administraciones se ha mantenido esa voluntad de avanzar. La elaboración de planes estratégicos metropolitanos nos ha permitido priorizar inversiones y también orientar el desarrollo urbano. Es algo que también nos han mencionado los gobiernos regionales y creemos que es parte del proceso de aprendizaje. El uso de plataformas digitales y sistemas de información, sentimos que eso finalmente es el futuro, porque independiente de la administración propia del área metropolitana, la disponibilidad de los sistemas de información y la toma de decisiones informadas de cuál es el funcionamiento del área metropolitana es lo que viene, es lo que nosotros estamos viendo en países como Corea u otros en el funcionamiento y en la administración del área metropolitana. Finalmente, esto se pone a servicio de los tomadores de decisiones para tomar mejores decisiones y decisiones más rápidas también. Otro punto relevante es la participación de la ciudadanía, el sector privado, para poder contribuir a una participación y a una determinación más inclusiva. Acá, en el área metropolitana, no es solamente, y no va a ser, y no ha sido, un trabajo que solo se pueda ver desde el sector público. Tiene que estar incorporado el sector privado, tiene que estar incorporada la ciudadanía. Esto es algo que es mucho más grande y en el proceso de administración, si no incorporamos a todos los actores que tienen relevancia dentro de ese territorio, tampoco funciona. Es también algo que hemos podido ver. El fortalecimiento de las capacidades regionales también resulta indispensable seguir fortaleciendo capacidades tanto a nivel regional como a nivel local. Sin esas capacidades, sin que eso esté fortalecido, es muy difícil también poder implementar los proyectos y las distintas iniciativas que necesita un área metropolitana. Y por supuesto, el desarrollo metropolitano requiere capacidades que sean adaptativas, marcos legales, flexibles y recursos humanos especializados. Y acá es lo que yo les comentaba, o sea, nosotros avanzamos en el marco legal y el marco legal ya queda obsoleto por los tiempos que tiene el legislativo. Entonces, ahí también es cómo adaptar lo que nos permite la ley a la hora de implementar y que pueda ir respondiendo a la necesidad de ese momento que muchas veces podemos pensar que ya está obsoleto. Pero podemos ver que, como yo les comentaba en el ejemplo de los gobernadores, que están incorporando creando una gobernanza que va más allá con los alcaldes, que les permite decidir, adaptaron también un poco lo que les permitía la ley, pero también entendieron que si no era de esa forma, era imposible que esto avanzara con los alcaldes y que avanzara también a la hora de tomar decisiones a nivel metropolitano. Como reflexión final, contarles que la experiencia chilena en la conformación de áreas metropolitanas ha constituido para nosotros en todos estos años un paso relevante hacia la modernización de la gestión urbana, porque ha permitido
abordar de forma integral problemas como el déficit habitacional, el transporte, el acceso a equipamiento, a servicios, a falta de infraestructura verde, entre otros. Si bien estamos todavía en proceso de constitución, esta ha sido una reflexión que hemos sacado de todos los procesos de trabajo que hemos tenido con los gobiernos regionales y creemos que finalmente esto es lo que nos va a permitir la instalación del área metropolitana. No porque sea una solución, no porque sea esto como la panacea, no es obviamente lo único, esto va aparejado de muchas otras políticas públicas, de muchas otras articulaciones, pero por supuesto por algo hay que partir. Es una propuesta abierta al aprendizaje, donde por supuesto hay desafíos de urbanización, equidad territorial, sostenibilidad, pero que son compartidos y la idea es poder abordarlos con esta gobernanza multinivel. La gobernanza metropolitana la estamos entendiendo no solo como, les decía, un mecanismo institucional, sino también como una estrategia de desarrollo integral, que tiene que estar basada en una planificación no solo desde los ciudadanos, sino que también en datos y también una visión compartida del territorio. Desde Chile, desde la Subdere, la idea para nosotros es seguir impulsando este proceso. Estamos convencidos de que las decisiones de desarrollo son las que constituyen cómo podemos tener mejores soluciones para ciudades más justas, ciudades más resilientes, más sostenibles. Finalmente ese es nuestro objetivo, también por eso ponemos y nos hemos puesto todo a disposición y a trabajar en pos de esto, también por eso este seminario para poder compartir experiencias y relevar cuáles son las necesidades de los territorios y por supuesto poder avanzar en el futuro a ciudades, en este caso áreas metropolitanas, más resilientes, más inteligentes y por supuesto siempre más justas para todos. Muchas gracias. ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Micrófono? Vale. Muchas gracias. Bueno, la reflexión que vengo a ofrecer yo desde el Banco Interamericano de Desarrollo también tiene que ver con volver un poco en un inicio por qué estamos pensando las áreas metropolitanas, por qué es importante tener una postura frente a ellas y por qué Chile necesita seguir consolidando estos modelos de gobernanza. Y también, siguiendo la presentación de Geraldine, en qué hemos estado en Chile, cómo ha sido la alianza Banco Interamericano de Desarrollo con la subsecretaría y con los gobiernos regionales para seguir implementando crecientemente esta agenda. Entonces, la presentación está organizada de la siguiente manera. Primero me voy a referir en grandes rasgos a la alianza BID-Subdere de los últimos 10 años. Segundo, los desafíos de la ciudad en Chile, con esta mirada metropolitana. Después, ¿qué es un área metropolitana? ¿Cómo se gobierna un área metropolitana? Gobernanza metropolitana en Chile y en qué estamos hoy. Vale destacar también que sabemos que hay una audiencia bastante más amplia que solo trabajadores y trabajadoras de los gobiernos regionales y municipales, sino que también estudiantes, profesionales, gente proveniente de la academia. Por lo tanto, va a ser una presentación que va a mezclar un poco algunos términos académicos, va a citar algunos artículos científicos, pero también va a ir a la realidad, o sea, cómo esto se aterriza finalmente en el día a día. Para mencionar muy brevemente, hemos estado trabajando con la Subdere desde el año 2017 en específico en temas metropolitanos. Primero, como ya se comentó en un par de ponencias anteriores, nuestra primera aproximación fue con Coquimbo La Serena y con Puerto Montt, Puerto Varas. Ahí María Esther también recordaba algo con Felipe de lo que se había hecho. Fueron los primeros planes de acción donde se sentó a la autoridad regional, en conjunto con las autoridades municipales, a pensar en un plan de acción, a pensar en una cartera de inversión que mirara en el corto, mediano y largo plazo cómo pensamos la conurbación, la ciudad, desde distintas áreas. Esa fue la primera aproximación para después, luego, el 2018, 2019, empezar a pensar cuáles eran los estándares mínimos que teníamos que definir para avanzar en la definición de un área metropolitana. Y ahí trabajamos muy en conjunto de Javier Wood, geógrafo Javier Wood. Y más adelante, una vez que ya existía el reglamento, empezamos a pensar en qué programas de fortalecimiento y qué capacidades se tenían que instalar para que estas áreas metropolitanas, esta gobernanza, se pudiera ir materializando en el tiempo.
Y ahí, como muchas o muchos de ustedes han podido también vivenciar, hemos estado realizando diplomados cada 1 o 2 años con distintas universidades para ir fortaleciendo esas capacidades técnicas específicas que se requieren para ello. Solamente mencionar que en los últimos 2 años hemos estado trabajando fuertemente en 2 temas que, si bien no son específicamente del área metropolitana, sí tienen que ver, como por ejemplo en la guía de los planes regionales de ordenamiento territorial, que como sabemos el reglamento todavía está en Contraloría, así como también en diplomados relativos a estas materias y también al modelo de gobernanza Alto Hospicio Iquique. Ese fue el primer modelo de gobernanza en conjunto con la primera área metropolitana constituida en la región de Tarapacá, a quienes saludamos ya que todos los años nos acompañan en estos seminarios y lamentablemente hoy día no puede estar presente. ¿En qué se materializa esto? Para el banco es muy importante que nuestro trabajo con los gobiernos de los distintos países, ya sean municipales, de nivel intermedio o de nivel nacional, podamos sacar productos de conocimiento. Todas estas capacitaciones, consultorías, nosotros las vamos de alguna forma transformando en publicaciones, notas técnicas que van siendo subidas a la página web del banco y también a la página web de Subdere. Quizá una de las que más les va a interesar es la del modelo de gobernanza de Alto Hospicio Iquique, que voy a mostrar también unos gráficos en esta presentación, pero que está arriba en la página web para que todas y todos ustedes también puedan visitarla, de qué resultó de ese proceso. Se trabajó ahí también, no solo entre los municipios y el gobierno regional, se trabajó con el MIMBU, con el SECTRA, con los distintos servicios que participan en la generación y ejecución de cartera a nivel multisectorial. Por otro lado también, no sé, hay otras experiencias bien interesantes como el modelo de gestión de parques metropolitanos de humedal, que eso fue también una consultoría muy pequeña, pero que también tiene que ver con este diálogo, o el año pasado que lanzamos los metropolitanos escala, complejidad y gobernanza, y que el día de mañana vamos a traer algunos ejemplares para quienes vengan también presencialmente a seguir participando del seminario. En fin, ¿cuáles son los principales desafíos? ¿Por qué estamos acá? ¿Qué nos interesa de las áreas metropolitanas y por qué las queremos impulsar? Creo que este es un plano que ustedes, muchas y muchos, han visto a nivel de la región metropolitana, ya lo mostró Felipe Vera anteriormente. La segregación socio-residencial de las ciudades chilenas ya está llegando a un punto en que es necesario abordarla con urgencia, ¿no? Ya se comentó también que el Producto Interno Bruto promedio o el desarrollo humano de una comuna como Vitacura versus una comuna como La Pintana puede ser tan diferente como la de Finlandia con un país como el Congo, ¿no? En una misma ciudad a 7, 8 kilómetros de distancia. Y eso no solo pasa en las regiones metropolitanas, como la de Santiago, también está empezando a pasar en las distintas otras conurbaciones. Y aquí también le agradezco a Pia Palacios, consultora del banco, que el año 2019 nos apoyó también trabajando en la elaboración de estos mapas. Por ejemplo, en Iquique Alto Hospicio, ¿qué es lo que se ve acá? Se ve un alto hospicio con los centiles más empobrecidos de la población de esta región. En cambio, en Iquique, toda la franja roja habita toda la población de mayores recursos, ¿no? Bajo la definición de segregación socio-residencial. ¿Qué estamos viendo acá? Evidentemente una línea geográfica, física, este acantilado, este cerro que separa las dos realidades y que también se vuelve a ver, por ejemplo, no solo a nivel entre comunas, sino que dentro de una misma comuna, como vemos en el caso de La Serena, que es separada por el río Elqui con la realidad de las compañías. También un accidente geográfico, como un río, que separa y también define la segregación socio-residencial. O el caso de Temuco Padre Las Casas, que también es bastante conocido, separados por el río Cautín. El caso de Padre Las Casas, con población de más escasos recursos, y Temuco, obviamente, con una mayor accesibilidad a distintos equipamientos y servicios donde habita la población de más grandes recursos. Entonces, ¿por qué es importante pensar el área metropolitana? Porque justamente gobernar el área metropolitana nos invita a pensar en estas diferencias. En el rol del suelo, por ejemplo, que también es bastante importante. Entonces, aquí solamente mencionar 2 o 3 ideas resumen respecto del gráfico anterior. Hay no solo segregación entre comunas, sino que hay segregación intracomunal, o sea, de los barrios de la misma comuna. Entonces, para pensar ambas problemáticas, no solo se requiere una administración municipal, sino que también una supramunicipal, como son las áreas metropolitanas. Pero también el problema no es que existan grupos socioeconómicos bajos y que haya que atenderlos con programas como, por ejemplo, el Quiero Mi Barrio, en las periferias, ¿no?, de vivienda, sino que también hay que llevar a la población de escasos recursos
a esos barrios de mayores estándares. O sea, aquí no tiene que haber una sola lectura de mejorar lo que está desposeído, sino que también intervenir en aquellos lugares que están con mayores oportunidades. Y esas también son ideas que se han ido trabajando a través de distintos artículos científicos, ¿no? Entonces, la intervención tiene que ser tanto focalizada como integral. O sea, tenemos que ir viendo cómo ir trabajando en aquellos lugares de homogeneidad, pero también de forma multisectorial e integral. Acá hay otro ejemplo de análisis cartográfico de cómo, por ejemplo, la accesibilidad a los servicios públicos tiene una cierta correlación con los grupos socioeconómicos y dónde se van situando en el territorio. Por ejemplo, se vuelve a repetir la historia con Iquique Alto Hospicio, donde Alto Hospicio y Iquique, y especialmente el norte de Iquique, tiene una mayor cantidad de servicios públicos cada 1000 habitantes respecto de un estudio de carga. Lo mismo pasa con La Serena, Coquimbo, y cómo los sectores que ya están más alejados de los centros urbanos se empiezan a desposeer de estos equipamientos y servicios. Entonces, si bien estas cartografías muestran estas diferencias, hay que también pensar cómo la alta movilidad entre las comunas por oportunidades de trabajo educacionales están desigualmente distribuidas, ¿no? O que la movilidad intracomunal por servicios públicos es una experiencia con muchas dificultades en muchos lugares. Entonces, hay sectores sin cobertura de servicios, donde hay carencia de la intervención del Estado, hay mayor vulnerabilidad y, por lo tanto, hay un círculo vicioso en cómo esos territorios se van desarrollando. En ese sentido, hay que pensar el área metropolitana como un sistema, ¿no? Y acá, como sistemas, nos referimos también a los distintos servicios, por ejemplo, como son los servicios educacionales. Aquí vemos mapas de la cantidad de matrículas por niño en las distintas manzanas, ya sea de Alto Hospicio y Iquique, en La Serena, Coquimbo, en Temuco, Padre Las Casas. Podemos ver que, por ejemplo, acá hay muchos sectores de Alto Hospicio casi sin matrícula, lo mismo con el sur de Iquique, ¿no? Entonces, hay también como el trabajo coordinado con el Ministerio de Educación y con los sectores atingentes tienen que ir también permeando esta gobernanza metropolitana para poder ir avanzando más armónicamente. Lo mismo con los establecimientos de salud, cuando vemos los metros cuadrados por habitante de estos establecimientos, ya sea CESFAM, hospitales, etcétera, y cómo hay sectores, por ejemplo, completamente desposeídos. Aquí probablemente hay un hospital y probablemente acá hay un CESFAM, pero todo lo que pasa entre medio en Alto Hospicio está bastante desposeído. Lo mismo con el caso de los metros cuadrados por equipamientos deportivos, y así sucesivamente podemos ir pensando cómo es necesario ir entendiendo la ciudad como el sistema y la complejidad que ya se venía mencionando en las ponencias anteriores, no solo en términos de salud, educación, sino que también de áreas verdes y el medio ambiente construido en sus distintas calidades espaciales. Entonces, para esto también se han realizado distintos tipos de artículos científicos, por ejemplo, de Vicuña et al. El 2019, de cómo debemos enfocarnos en cerrar las brechas desde el punto de vista de los indicadores de calidad de vida. Esa es una propuesta que está sobre la mesa y sobre la cual también se ha ido trabajando. O el mismo sistema de indicadores de desarrollo urbano por el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial, que también nos propone una forma de entender el territorio mapeado y cartografiado con todas estas brechas y diferencias. Lo mismo con el tema de las áreas verdes, que ya lo mencioné, y así sucesivamente. Entonces, uno de los grandes desafíos para poder avanzar en estas materias son los instrumentos de ordenamiento territorial y planificación urbana. Ha habido poco avance, y esto no es novedad para ustedes, obviamente, en el desarrollo y aprobación de los planes de ordenamiento territorial e intercomunales, donde ya hay varias regiones trabajando. Ya se escuchaba también que habían algunas que ya habían solicitado la competencia y que están en coordinación con MIMBU para avanzar en esto. Pero igualmente sigue habiendo desigualdad entre municipios, que también ha sido documentada en artículos científicos, competencia entre municipios para captar recursos desde las patentes comerciales, desde los tributos, y que el Fondo Común Municipal, al parecer, no estaría generando ese anhelo de equidad entre municipios, sino que se mantendría esta diferencia, ¿no? Entonces, cómo las áreas metropolitanas también pueden venir a trabajar en conjunto con esas desigualdades y pueden aportar a la equidad territorial en ese sentido y terminar con estos conceptos como urbanismo fragmentador, de cómo la ciudad se empieza a vivir de una manera distinta desde
desde el lugar que yo la habito, ¿no? Desde dónde me muevo, cuánto rato me muevo, en qué medio de transporte, bajo qué calidad lumínica, calidad espacial, etcétera. Y aquí esto no solo importante por un tema de inequidad social, sino que también, como ya se mencionaba también antes, las áreas metropolitanas son uno de los motores más importantes del crecimiento económico. Y ahí también cómo las áreas metropolitanas invitan a pensar todas aquellas áreas que son netamente residenciales, como la periferia de las grandes ciudades, ¿no? Entonces, que dejen de ser monofuncionales para que pasen a ser polifuncionales, complejizar las matrices productivas para fortalecer la capacidad de estas ciudades, poner en marcha lo que se llama la economía de la ciudad más allá del mercado inmobiliario, no solo para vivir, sino que también impulsar el comercio local, las microempresas y las dinámicas de comerciales más allá solo de lo habitacional, planificar el desarrollo de la economía emergente, obviamente sin olvidar el rol de las personas, pero que se piense también en esto, en cómo el área metropolitana viene a generar una sinergia entre los municipios que ahí habitan, ¿no? Que no solo está La Serena o Coquimbo por separado, sino que juntos pueden ser más fuertes. Entonces, aquí es donde aparece las áreas metropolitanas como una respuesta, pero la pregunta es, ¿qué es una área metropolitana en Chile? Ya hemos discutido harto sobre las áreas metropolitanas en distintas partes del mundo, en la presentación de Felipe Vera, algo mencionó Geraldine sobre el área metropolitana en Chile, pero yo voy a ir a esta definición y después voy a ir a las bajadas que tiene el reglamento en sí mismo. Ya tenemos que el área metropolitana es una extensión territorial formada por 2 o más comunas de una misma región, unidas entre sí por un continuo de construcciones urbanas, que comparten la utilización de diversos elementos de infraestructura y servicios urbanos y que en su conjunto superen los 250.000 habitantes. Esa es la ley, ¿no es cierto? Pero la ley está acompañada de un reglamento y ese reglamento define conceptos claves tales como el área urbana consolidada, por ejemplo, que es la superficie que identifica la densidad de población y la concentración espacial de estructuras físicas como construcciones, infraestructura vial y vivienda, o sea, una complejidad no solo a nivel físico, sino que con la vialidad, con lo habitacional, pero también que se representa como un polígono que mantiene o aumenta su crecimiento durante el tiempo. Pero también se menciona en el reglamento el concepto de área urbana funcional, o sea, una unidad económica funcional caracterizada por núcleos urbanos y territorios suburbanos densamente poblados, cuyo mercado laboral está altamente integrado por sus núcleos. Es decir, por ejemplo, en el caso de Puerto Montt, Puerto Vara, Alerce, ¿cuál es esa área urbana funcional? ¿Cómo población de Alerce va a trabajar a Puerto Montt? O viceversa, tienen una relación funcional lógica a través de las cuales los configuran como un área metropolitana efectiva, ¿no? La extensión territorial, área funcional establecida por centros urbanos que definen el ámbito de gestión territorial de un área metropolitana, o los espacios comunes que forman parte de ella. O también el concepto de continuo construcciones urbanas, territorio conformado por la continuidad de edificaciones. Esto también es elemental para la constitución de un área metropolitana que albergan funciones urbanas. Y así sucesivamente. Vemos distintos conceptos, por ejemplo, también la dependencia funcional de los centros urbanos, no solo la funcionalidad laboral, hogar, sino que también cómo los centros urbanos se retroalimentan en distintos ámbitos y la utilización conjunta de infraestructura y servicios y equipamiento es importante. Y una de las cosas que fue bastante innovadora en la definición que se desarrolló en este reglamento es la infraestructura ecológica, que no todas las definiciones de América Latina y el Caribe la tienen. Y es que también se considera como parte de un área metropolitana que demuestre que hay una red interconectada de ecosistemas naturales, seminaturales o antropogénicos que en su conjunto contribuyen a mantener la biodiversidad, proteger las funciones y los procesos ecológicos para asegurar la provisión de servicios ecosistémicos imprescindibles al bienestar de la sociedad, ya sea un río, un bosque esclerófilo, una montaña, un lago y así sucesivamente. Entender que la función ambiental de estos ecosistemas es clave para que las áreas metropolitanas sean sostenibles en el tiempo. Y la pregunta es cómo se gobiernan esta respuesta. Nosotros tenemos la respuesta del área metropolitana, entonces ¿cómo la estamos gobernando? ¿Cómo estamos planteando esta gobernanza? Y aquí en este estudio nos colaboró también Hernán Orozco para poder entender los modelos de gobernanza metropolitana y poder trabajar en conjunto con Tarapacá, Alto Hospicio e Iquique para proponer un modelo de gobernanza. Y aquí es donde se estudiaron 3 casos principalmente, inicialmente basado en esta teoría de Christian Lefebvre,
Primero, que hay 5 claves para la coordinación entre sectores y jurisdicciones. Primero, la institución metropolitana y su legitimidad. Segundo, que haya un territorio jurisdiccional. Tercero, mecanismos de toma de decisiones. Cuarto, responsabilidad de instrumentos. Quinto, financiamiento y recursos humanos. Y al mismo tiempo hay 4 elementos a tener en cuenta bajo este modelo propuesto por el autor. Primero, el grado de fragmentación, tipos de competencias, tipos de financiación y tipos de representación. Y así es como él también define este modelo. Y es bien interesante porque si bien hay modelos institucionalizados, también hay modelos no institucionales, donde, por ejemplo, solo por mera asociatividad municipal, como pasa en muchas regiones, que como también se comentaba anteriormente, en el caso de en el Maule, de facto empezaron a funcionar y empezaron a reunirse las autoridades municipales con el gobierno regional y empezaron a tomar decisiones sin que existiera la área metropolitana. Entonces, esos son acuerdos de cooperación y estructuras existentes que no han sido institucionalizadas, pero que ya hay voluntad y ya hay trabajo político y técnico para poder avanzar en estos acuerdos. Pero también nosotros estamos avanzando hacia los institucionales, ¿no? De cómo empezamos a materializar estos acuerdos y estas voluntades políticas y estas propuestas técnicas para materializar efectivamente estos gobiernos municipales, metropolitanos. Uno de los casos que se estudiaron para poder proponer el modelo de gobernanza Alto Hospicio Iquique fue el modelo de Medellín, que lo hemos conversado ya anteriormente, perteneciente al área metropolitana del Valle de Aburrá, con más de 4 millones de habitantes, la cantidad de municipios son 10, y básicamente lo que acá se rescata es que acá hay un modelo supramunicipal donde la Junta Metropolitana, que está constituida por el gobernador departamental, que en el caso chileno sería como el gobernador regional, el representante del gobierno nacional, o sea, alguien del nivel más alto, después un director de planeación de Antioquia, que sería como el DIPLADER regional, los alcaldes, el representante del Consejo de los Municipios y representante de la ONG, participan de esta Junta Metropolitana para una coordinación política, para la toma de decisiones y, podríamos decir, para definir el acuerdo metropolitano, es decir, el horizonte, dónde queremos llegar, cómo, con qué actores. Y después, a nivel más técnico, están los consejos temáticos, coordinación de vivienda, en planeación, en riesgo, ambiental, etcétera. Y ahí es donde aparece, de alguna forma, un organigrama mucho más robusto, donde está el director del área metropolitana, el subdirector de planeación, los representantes de la gobernación de Antioquia y así sucesivamente. Después, para no detenerme un poco en el modelo, solamente destacar este proyecto del área metropolitana del Valle de Aburrá, que tiene que ver con el sistema de alerta temprana, donde se juntaron las distintas actorías que participan de esta área metropolitana y definieron una estrategia regional para pronosticar la ocurrencia de fenómenos que generen riesgo, así como un sistema de alerta temprana con un alto nivel de participación de las comunidades y también un monitoreo ininterrumpido de variables hidrológicas, meteorológicas y de la calidad del aire. ¿Para qué? Para entregar información pertinente, constante y transparente a toda la ciudadanía y a los tomadores de decisión. Este es un visor y una plataforma bastante interesante que forma parte de uno de los proyectos clave que ha podido coordinar el Valle Metropolitano de Aburrá. Después, en el caso de Guadalajara, este caso también es paradigmático, tiene 5 millones de habitantes, el área metropolitana de Guadalajara tiene 9 municipios, pero acá lo interesante también es que existe un Consejo Ciudadano Metropolitano, que es una asociación de asociaciones vecinales, organizaciones civiles, profesionales y académicas, que también alimentan al Instituto Metropolitano de Planeación, que también es parte del Consejo Consultivo de Planeación Metropolitana, a través de las distintas actorías que participan de este Consejo Consultivo. Este Consejo Consultivo es de carácter ejecutivo, pero también político, y a nivel más bajo está el nivel más técnico. Y sobre el Consejo Consultivo está la Junta de Coordinación Metropolitana, que toma las decisiones más políticas y que es presidida por el gobernador del estado de Jalisco, que podríamos decir como el gobernador regional, en el caso de Chile-México. En el caso de Guadalajara, quisimos destacar este proyecto, que este es el módulo de seguimiento y evaluación del desarrollo metropolitano. Es básicamente una plataforma que va haciendo seguimiento a las distintas inversiones e iniciativas que se van desarrollando por el área metropolitana. Y esto es uno de los temas fundamentales, creemos, hoy día en Chile, ¿no? Que los gobiernos regionales deben planificar para el próximo año, porque así está el anteproyecto regional de inversiones, deben comunicárselo a la DIPRES,
pero en este caso hay una planificación de largo plazo con un mayor consenso de la ciudadanía y que también se le puede ir haciendo seguimiento constante y analizar las brechas y tomar decisiones basadas en evidencia. También los invitamos a revisar este portal. Y finalmente, en el caso de Sao Paulo, como ya también adelantaba Felipe, está una macrometrópolis a nivel como conceptual, ya que tiene más de 33 millones de habitantes, y son parte de esta macrometrópolis 6 regiones metropolitanas. Hay un libro bien interesante que se va a lanzar en un par de semanas sobre la macrometrópolis Santiago-Valparaíso, del académico Camilo Arregal. Los invito también a asistir a ese lanzamiento, porque también se está pensando en las macroregiones metropolitanas, o sea, la interacción del área metropolitana de Santiago con el área metropolitana de Valparaíso, que es algo ya una realidad en lugares como Brasil, donde esta macrometrópolis aglomera 6 regiones metropolitanas. Aquí uno de los aspectos a destacar es que en las agencias metropolitanas del Estado tienen que conversar con estos 174 municipios de la región metropolitana de Sao Paulo. O sea, si bien Santiago tiene una complejidad bastante grande por la cantidad de municipios que tiene, que es bastante diferente a las otras áreas metropolitanas de Chile, aquí, por ejemplo, vemos una complejidad bastante mayor y que requiere también de arreglos institucionales y de una coordinación mucho más coherente y supervisada, ¿no? Porque de lo contrario no es posible avanzar. Pero también destacar que acá está la empresa Paulista de Planeamiento Urbano. Es como que existiera una agencia de planificación, por ejemplo, en la DIPLADER, que se encargara de hacer monitoreo, de desarrollar, evaluar todos los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que actúan sobre el territorio. Entonces, ¿para qué puede servir esta empresa? Esta empresa pública que depende de esta macroregión metropolitana, define distintos tipos de, por ejemplo, la normativa. Aquí vemos, por ejemplo, los coeficientes de constructibilidad, la altura máxima, los retranqueos que tienen que tener las edificaciones, y esto también sirve para tomar decisiones en torno a la captura de plusvalías, por ejemplo, que en Brasil es algo que ya se ha ido consolidando en el tiempo, y cómo puedo yo también tener un instrumento de diálogo con el sector privado al momento de visibilizar las futuras inversiones y cómo podemos tener una ciudad más armónica, no solo a nivel morfológico, sino que también ambiental y de inversiones, que se vaya esparciendo por todo el territorio. ¿Cómo esto tratamos de llevarlo al caso chileno a través de esta consultoría? Bueno, este era un poco el organigrama que existía hasta hace algunos años. Estaba en las áreas metropolitanas de Chile, que hace poco más de una década nadie sabía más o menos qué eran. Habían distintas propuestas académicas de política pública, pero era una agenda bastante área difícil de avanzar, donde había instrumentos de planificación intercomunal que iban avanzando en el tiempo, pero que tampoco los pros también eran mucho de voluntad, de técnica política. Existía la Intendencia Regional, que hoy día ya no existe, que conversaba con el Consejo Regional, que veía las inversiones y así sucesivamente. Era todo con bastante más voluntad de lo que hoy día ya estaba reglamentado y hacia dónde estamos avanzando, ¿no? Y existían también solo fondos nacionales a través de los cuales se podía avanzar. Hoy día tenemos un organigrama un poco más consolidado, que obviamente con el tiempo se va a ir consolidando más, y ahí el rol clave es el de ustedes, donde tenemos la figura del Consejo Consultivo de Alcaldes, que ya se mencionaba en la mesa anterior, se han ido instalando poco a poco, y también como clave tenemos el Departamento de Áreas Metropolitanas como la coordinación más técnica, ¿no? De cómo, en conjunto con la División de Planificación y ojalá con varias otras divisiones, se debiera ir pensando las inversiones con vocación metropolitana que van a ir materializándose en el territorio. Este es un organigrama que está en la publicación que les acabo de mencionar del modelo de gobernanza Alto Hospicio Iquique. Si ustedes ponen modelo de gobernanza Alto Hospicio Iquique, Subdere en Google, van a poder descargar la publicación. A la izquierda, arriba, está el nivel regional, no, el nivel municipal, donde está el Consejo Consultivo de Alcaldes acá, si no me equivoco. Después está el Departamento de Áreas Metropolitanas sobre el Consejo Consultivo de Alcaldes. Tenemos el nivel regional al lado derecho y todo el nivel base es el nivel nacional. Es un esquema bastante interesante para ir recorriéndolo, navegándolo y entender cómo van interactuando los distintos instrumentos, niveles de gobierno, espacios institucionales
que inciden con el desarrollo de las áreas metropolitanas. Y aquí más específico tenemos distintos instrumentos al lado izquierdo que inciden en la gobernanza metropolitana, pero que no son necesariamente netamente de ella, ¿no? Por ejemplo, los planes sectoriales, ya sea de desarrollo turístico, de residuos, etcétera. Pero también al lado izquierdo tenemos los nuevos instrumentos metropolitanos, que son el plan operativo metropolitano, el plan de inversiones metropolitano, el plan estratégico metropolitano y el acuerdo metropolitano como piedra fundacional, ¿no? Esto obviamente también debería interactuar con un sistema integral de monitoreo de estas inversiones que se plantean en el corto, medio y largo plazo. Entonces, para entender un poco, y esto también para la audiencia más masiva, ¿qué es un acuerdo metropolitano? Bueno, el acuerdo metropolitano, definido por la autoridad regional, municipal y el Consejo Consultivo, define las prioridades políticas de largo plazo para alinear los intereses de diversos actores en una visión común, estableciendo objetivos coordinados a varios años. Entonces, básicamente, el acuerdo metropolitano dice a dónde queremos ir, cómo queremos ir rápido, queremos ir lento, queremos tener un énfasis en alguna de estas sectores, áreas, porque son más urgentes para nuestra área metropolitana, y con quiénes, cuáles van a ser los sectores clave, en qué municipios vamos a trabajar más que en otros, porque puede que algunos tengan otras urgencias que otros no, y así sucesivamente. Después, en base a eso, se debería emanar el plan estratégico metropolitano que constituye la base de la planificación a corto y mediano plazo, con revisiones periódicas, que incluye diagnóstico integral, objetivos, prioridades, estrategias, y esta es como la carta de navegación, como si bien el acuerdo de metropolitano es como la carta fundacional, el plan estratégico es como cuánto nos vamos a demorar en ir hasta allá, qué estrategias vamos a implementar, qué acciones van a salir de esta estrategia y cómo vamos a articular esta estrategia a nivel municipal y con los otros sectores. La pregunta es cómo materializamos eso anterior, y ahí es donde nace también el plan operativo. Y es que el plan operativo es el que define y caracteriza la calidad y eficiencia de los servicios urbanos y la gestión de infraestructura con objetivos de corto y mediano plazo. Es decir, vincula la planificación con las inversiones. Es decir, nosotros queremos hacer esto y para hacer esto necesitamos invertir en esto, pero ¿cómo llegamos a eso? Definimos cómo y con qué servicios vamos a hacer vamos a materializar estos anhelos. Y ahí está también, obviamente, el plan de inversiones, que ya es el documento quizás más práctico, más concreto, de qué proyectos vamos a materializar, cuánto cuesta, cuándo estos se van a ejecutar, cuáles son las fuentes de financiamiento, los cronogramas, los responsables y así sucesivamente. Y esto, en estas 4 áreas, hay mucha diferencia de avance entre los distintos gobiernos regionales. Y ahí es donde, como Banco Interamericano de Desarrollo, queremos apoyar a los distintos espacios institucionales, instalar capacidades de que vayamos avanzando más en conjunto, que vaya también homologando las distintas capacidades que algunos áreas metropolitanas o departamentos van más rápido, otros más lentos, y la idea es que podamos también ser un aporte en esto. Para eso, ¿en qué estamos hoy día? Hoy día estamos planificando una operación con Subdere, que ya está más o menos definida, donde tiene 2 grandes objetivos. Bueno, el objetivo principal es fortalecer a los gobiernos regionales para generar infraestructura que provea servicios urbanos a escala metropolitana. Y de ese objetivo general nacen 2 componentes. El primero es el fortalecimiento de la capacidad institucional, que es lo que les decía anteriormente, cómo se van a llevar a cabo todas estas inversiones, bajo qué instrumentos y planes. Pero así también el segundo objetivo es que se ejecute alguna obra. O sea, que sigamos todos estos pasos y digamos, ok, hicimos un centro integral de tratamiento de residuos porque eso es lo que necesitamos como área metropolitana, porque es parte del plan, es parte del acuerdo metropolitano, del plan de inversiones, del plan operativo, etcétera. Para eso tenemos un plazo de 5 años, según lo que hemos estimado. Y la idea es que, obviamente, más en concreto, esto se traduzca en todos estos tipos de productos, ¿no? Acompañarlo en la generación de los modelos de gobernanza área metropolitana, hacer talleres, continuar haciendo los diplomados, ver cómo los instrumentos de ordenamiento dialogan con los instrumentos de planificación urbana, que hoy día, al parecer, no habría tanto diálogo entre un PROT, por ejemplo, y un plan intercomunal. Hay intenciones, pero hay que apoyar también a que eso se concretice. Los estudios de preinversión a nivel de prefactibilidad y factibilidad, ejecución de obra y diseño de proyectos de infraestructura urbana. ¿Qué esperamos que suceda después de estos 5 años con esta operación, si es que logra avanzar?
aprobar y gestionar proyectos de infraestructura urbana metropolitana, aumentar el gasto en obras de infraestructura urbana metropolitana que sea resiliente, que sea inclusiva, que sea baja en carbono, que son principios que como Banco Interamericano de Desarrollo impulsamos en todas las operaciones que nosotros apoyamos, que haya mayor capacidad institucional y técnica, que después de 5 años los gobiernos regionales junto a los departamentos de área metropolitana y las DIPLADER puedan decir: gracias, nosotros podemos seguir adelante sin el apoyo del banco de ahora en adelante. Que haya mejora en la calidad de vida en las áreas metropolitanas, que se constituyan los departamentos que aún faltan, las áreas metropolitanas también que están en estudio, que haya una reducción de brechas y desigualdades territoriales. Volvemos al inicio. ¿Por qué estamos haciendo todo esto? Porque queremos igualar la cancha, queremos que haya más equidad, queremos que la población disfrute de los beneficios que trae habitar la zona urbana de manera más equitativa. Y finalmente, disponer de instrumentos de planificación suficientes para reducir emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la resiliencia climática. Muchas gracias. Bien, le vamos a pedir a Geraldine y a Fernando que se queden por acá por si hay alguna pregunta del público que quiera participar después de estas 2 exposiciones. A ver si alguien quedó con alguna duda, alguna pregunta, algo que profundizar. Ahí hay una pregunta. Ahí sí. Hola. Quería consultar en el esquema cuando se proponía el Departamento de Áreas Metropolitanas, que ahí no me quedó muy claro si aparece como un ente externo a la DIPLADER, porque por lo que recuerdo de la ley está dentro de la DIPLADER. ¿Eso es así o hay cierta flexibilidad para que pueda salir y quede, no? Está dentro de la DIPLADER. Ya, ya era el esquema que no queda claro. Y lo otro... está como relacionado un poco a las distintas, los acuerdos, está el acuerdo metropolitano, se hablaban como 4 documentos que se generarían, eso en base a una revisión que se hizo en distintas como gobiernos regionales, como ya hoy día están articulados algunos productos, o es una propuesta que se hace a partir del área metropolitana de Iquique que podría replicarse en el resto de las áreas metropolitanas. Sí, esos son los instrumentos que idealmente se deben desarrollar para poder avanzar hacia la correcta materialización de las inversiones que se prevén. Son parte también de los documentos que se han trabajado en el reglamento de áreas metropolitanas, por lo tanto, tendería a ser una obligación. Obviamente, nadie va a llegar hoy día y decir: oye, estás obligado a hacer esto como DIPLADER y como Departamento de Área Metropolitana, pero sí tiene que ir avanzando en esa línea en el tiempo. ¿Hay alguna otra pregunta? Para que aprovechen de resolver todas las dudas que puedan tener. Acá hay una pregunta. Hola, gracias por la presentación. Mi pregunta también tiene un poco que ver con el esquema que mencionaba la colega, que es si se puede visualizar en este momento alguna recomendación en términos de fortalecimiento de capacidades para que el diálogo entre la coordinación política del Consejo Consultivo de Alcaldes y la coordinación técnica del Departamento AM sea eficiente. Básicamente porque esas coordinaciones suelen ser difíciles a veces. Sí, desde nuestro punto de vista, que es un punto de vista externo, creemos que ese es uno de los grandes desafíos, por lo que hemos visto en las distintas regiones. Como ya también se ha ido mencionando en las mesas anteriores, depende mucho del liderazgo que haya dentro del gobierno regional, del foco que quiera dar esa autoridad a su gobierno, a su administración, y también de las capacidades técnicas que hay en los distintos equipos. Si bien la ley obviamente provee de 4 profesionales, las áreas metropolitanas tienen complejidades muy disímiles, o sea, que hayan 4 profesionales en área metropolitana de Santiago y que hayan 4 profesionales en otras áreas metropolitanas que tienen 290.000 habitantes, genera que hayan desincentivos. ¿Por qué un gobernador regional va a querer hacer algo con 4 personas si tiene
muchos millones de personas habitando un lugar versus otro que quizás sí ve una oportunidad y dice, oye, ¿sabéis que el área metropolitana me hace sentido? Pero creemos nosotros que eso es algo que se tiene que ir trabajando con el tiempo, no es de la noche a la mañana. La experiencia comparada demuestra que se requieren 10, 15, 20 años para poder instalar efectivamente procesos de descentralización como los de las áreas metropolitanas, y justamente son esta instancia, el diálogo que vimos recién en la mesa de conversación, las que van generando esa bola de nieve que no se genera de la noche a la mañana. Entonces, como para responder muy concretamente la pregunta, depende mucho de la realidad de cada gobierno regional. Hay en algunas hay más voluntad política para generar ese vínculo, se incentiva más también que los profesionales se reúnan, vamos pensando en el área metropolitana, pero en otras no tanto. Tenemos tiempo todavía para otra pregunta por si alguien quiere participar, preguntarle a Fernanda Geraldine. Por ahí hay una pregunta. Si puede levantar la mano de nuevo para que le llegue el micrófono. Todo el mundo la apuntó, muy bien. Pero es que se demoraron. Muchas gracias por la presentación, súper completa y hartas cosas para digerir. Pero me queda una duda respecto a, entendiendo que cómo visualizan ustedes como banco, habiendo estudiado todos los sistemas metropolitanos de Chile especialmente, con la experiencia que tienen en América Latina, respecto de cómo se van a ir acentuando o no las diversas, así, las particularidades de cada área metropolitana. Y digo del paquete de áreas metropolitanas en Chile, y lo comentamos un poquito más temprano, la RM se va a diferenciar del resto. Y asimismo, el resto, las otras 10 áreas metropolitanas detectadas, también nos vamos a ir como agrupando. Eso va a tener efectos también sobre la institucionalidad y sobre la forma de gobernar. ¿Cómo visualizan ustedes esa tendencia? O yo lo veo como tendencia en este momento. Sí, bueno, efectivamente, María Esther, es una tendencia real. Es algo que no se puede evitar porque los territorios son diversos, tienen distintas vocaciones productivas, geográficamente son muy distintos, culturalmente también. Y yo creo que una de las grandes lecciones aprendidas del caso de Colombia es justamente cierta autonomía que tiene cada área metropolitana para ir definiendo, por ejemplo, lo que comentaba César en la mañana, de los hechos metropolitanos. Y en el caso de Colombia, cada vez que se definen prioridades de inversión, se definen hechos metropolitanos. Por ejemplo, el hecho de los residuos. Quizás el hecho de los residuos en el norte de Chile o en alguna área metropolitana en el sur son mucho más importantes que el problema habitacional. Y ahí es donde también cada equipo va a estar llamado a avanzar en esa línea en la medida de que le haga sentido y que sea una prioridad. Y eso va a generar brechas y va a generar también que va a depender mucho con el diálogo con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Desarrollo Social, lo que creemos nosotros también hoy día, que también se tiene que ir avanzando en esa línea de cómo va habiendo una mayor coordinación y cada vez más autonomía a los gobiernos regionales y a las áreas metropolitanas para que vayan definiendo esas acciones, ¿no? Pero hay un camino que transitar y no va a ser fácil y va a requerir tanto voluntad política como trabajo técnico en el corto, mediano y largo plazo. No sé si es la respuesta que estaba esperando porque es bastante gris, pero como gris también son los procesos de descentralización y yo no te puedo decir de la noche a la mañana como, mira, hay que arreglar esto porque esta es la receta, no existe tal respuesta. Sí, no, yo creo que no hay receta y en ese caso como que todo Chile es un campo experimental que me parece súper interesante que lo estemos vivenciando todos. Así que nada, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Qué tal? Yo quería preguntar si ustedes tenían una definición más precisa y un proceso reflexivo de lo que significa un proyecto a escala metropolitana. Porque cuando nosotros hicimos el diagnóstico de la Araucanía, costó harto como entender ese concepto. Y si tú le preguntáis a los equipos técnicos municipales, a los mismos alcaldes, ellos tienden a identificar proyectos que benefician a su propia comuna. Aunque tú les expliques, mire, estos son proyectos que tienen un impacto a escala metropolitana para resolver los problemas de movilidad, de residuos, etcétera, ellos como que les cuesta mucho salirse de su límite comunal. Yo no sé, supongo que esto, como es un proceso nuevo, debe estar presente también en otras regiones, entonces me gustaría saber si eso también
se ha reproducido en otros lados y cómo lo han abordado. Efectivamente, bueno, ha sido un dilema acá en Chile y en el extranjero. Nosotros nos hemos juntado a conversar con Subdere y qué es un proyecto metropolitano. ¿Cómo le decimos a la Tiplader cuál es un proyecto metropolitano efectivamente? Y es la misma pregunta que se han hecho afuera y la respuesta es que tiene que ser un proyecto que sea acordado por las autoridades municipales incumbentes y la autoridad regional, en la mayoría de los casos. Esa es la única definición, porque yo puedo decir, mira, ¿sabéis que un museo regional es un proyecto metropolitano? Porque van población de distintos, la visitan población de distintos lugares, o un hospital regional, o un parque intercomunal, puede también ser un proyecto metropolitano, pero en el que en la medida de que le haga sentido a las autoridades, nos hemos dado cuenta que ese es uno de los pocos factores comunes que hace que un proyecto sea realmente metropolitano. Yo no te puedo decir que es de X cantidad de metros cuadrados, que provenga gente de todas las comunas, o de mínimo un 90% de las comunas que forman parte de la área metropolitana, o que llegue locomoción colectiva desde las distintas comunas que son parte de la área metropolitana. No hay ninguna definición así de exacta. ¿Existe alguna metodología de formulación o de evaluación de esos proyectos? Sí, en el caso, bueno, como estaba mostrando, en dos de los casos que mostré para hacer seguimiento a las inversiones, hay metodologías de evaluación de cómo esos proyectos tienen o no implicancia en la población que los visita, que es uno de los indicadores más importantes. ¿De dónde proviene? ¿Eso está en la web del BID? No, está en los casos de Sao Paulo y Guadalajara. Que eso nosotros no lo tenemos en la página del banco porque nosotros no lo hemos evaluado, pero sí extrajimos de la experiencia comparada que hay institucionalidad en esos dos casos que sí evalúa los proyectos para su efectividad metropolitana. Que supongo que habrá que evaluarlo con una mirada distinta. De todas maneras, o sea, aquí en Chile cuando empecemos a avanzar y podamos materializar esos proyectos, ese es justamente el próximo paso, empezar a evaluar efectivamente si estos proyectos son de vocación metropolitana y en qué nivel. Ok, gracias. Hola. También está Geraldine, también está Geraldine acá. Ya. Bueno, antes que nada, agradecer la presentación, felicitar el trabajo sostenido que ha tenido la Subdere con el BID para este tema y para institucionalizar este tema en Chile, que creo que es un tremendo avance lo que se puede ver ya con áreas constituidas. Y ahora viendo ya estas definiciones de gobernanza y de instrumentos que se están asociando, a mí me quedan dos reflexiones que quería compartir respecto de la parte más instrumental, que creo que tenemos una dispersión grande, que lo digo en varios espacios en los últimos años, en la cantidad de instrumentos que tenemos para planificación territorial de todo tipo. Tenemos instrumentos sectoriales prácticamente para cada tema, planes de agua, lluvia, plan de cambio climático. Tenemos una tendencia creciente que aparte los vamos a tener a nivel regional y a nivel comunal, a todos estos cantidad de instrumentos que tenemos. Entonces, en esta idea de poder ir integrando la planificación, que las áreas metropolitanas son un gran desafío de integración, también lo van a hacer los PROT. Yo creo que estos instrumentos más integradores, como es el de áreas metropolitanas o el de los PROT, que tienen que mirar muchos layers a la vez, ahora que vi la propuesta más instrumental, junto con elaborarlos, creo que también tenemos que ir en el mismo momento evaluando si es que necesitamos 4 instrumentos para áreas metropolitanas o quizás estos 4 puedan ser 1, puedan ser 2. Creo que también desde los ministerios tenemos un desafío grande de que en la medida que estos instrumentos integradores se desarrollen, muchos de los otros más sectoriales, puntuales, podamos no tenerlos, o sea, que dejen de existir para que queden incorporados efectivamente en este y no tengamos 2 instrumentos que hablen de lo mismo. Entonces creo que hay un gran desafío que yo creo que el BID nos puede ayudar en esta experiencia también a ir analizando en paralelo. Y lo otro más en particular respecto a los de áreas metropolitanas, en Chile tenemos otra particularidad, que es que no tenemos planes de ciudad. Tenemos los planes reguladores, ahora vamos a tener estos de áreas metropolitanas, pero no tenemos planes, ¿cómo podríamos decir?, más estratégicos, entusiasmadores, que han logrado los cambios que se han logrado, por ejemplo, en Bilbao, en Singapur, en algunas de las ciudades que sí tienen estos planes un poco más creativos, podríamos decir. Entonces, también evaluar si esta no es una oportunidad para que estos sean planes que tengan también eso, pues los veo como demasiado orientados como a la gestión, a temas de infraestructura, de servicio, y quizá ver ahí si quizá este es un espacio para que algunos de estos planes también sean planes un poco más ambiciosos desde el punto de vista de generar unas imágenes de ciudad, de atraer inversiones, no solo las del Estado, sino de... Entonces, dar como esas dos reflexiones respecto a la parte más instrumental, que la estoy viendo más por primera vez.
No, desde nuestra visión externa concordamos contigo y creemos que este es un proceso también itinerante, de ida y vuelta. O sea, cuando evaluemos los instrumentos de cómo se han ido materializando en los distintos ejemplos y áreas metropolitanas que se vayan consolidando, iremos viendo también cuáles son más prescindibles y otros son más imprescindibles. Y también en conjunto con tu segunda propuesta, que la primera propone simplificar y la segunda aumentar instrumentos. Ojalá el plan metropolitana tuviera ese anhelo, ¿no? Ese anhelo también de visión de hacia dónde queremos avanzar. Y yo creo que también ese es un poco el condimento que le da que hayan autoridades municipales en conjunto con la autoridad regional, pensando este acuerdo metropolitano, que no se da en muchas ocasiones. El plan regulador comunal lo hace los municipios, el plan intercomunal quizás sí, pero mucho más normativo, mucho más cuadrado, por así decirlo, y quizás un plan metropolitano es un espacio más creativo, podría ser, pero ahí obviamente las autoridades nacionales decidirán cómo avanzar con eso. Nosotros felices de colaborar si ese es el objetivo. Sí, buenas tardes, muchas gracias por las dos presentaciones y la pregunta para cualquiera de los dos, así se reparte, que es ¿cuál es el rol que veis que se plantea, que se imagina para los actores que no son gubernamentales, para los que no son la administración, la universidad, las cámaras empresariales e incluso la ciudadanía en general? ¿En qué momento, de qué forma se incorporan en estos procesos de gobernanza, que al final significa esto, ¿no? Un poco el gobierno con participación de los actores? Sí, la experiencia que tuvimos con el modelo de gobernanza Alto Hospicio Iquique, si bien tenía la intención de incorporar otras actorías que no fueran netamente gubernamentales, por un tema de tiempo no se logró incorporar en este modelo piloto que está a disposición en la página web, pero sí, efectivamente, como veíamos en los casos que revisamos, aquí la ciudadanía organizada es fundamental. O sea, si no hay participación ciudadana efectiva, y no solo en el diagnóstico, sino que en el diseño y la implementación de los proyectos, muchos de estos proyectos no van a ser sostenibles en el tiempo, porque no va a haber podría así decirlo, quizás la palabra es demasiado simple, pero una mística metropolitana. Hay muchas ciudades que han generado incluso una marca de ciudad en base al área metropolitana, y eso es justamente algo en lo que estamos trabajando con algunos JORE y que pronto va a salir a la luz. Pero ese es el objetivo, ¿no? Que no solo sean los entes gubernamentales formales que están participando en la política pública los llamados a participar, sino que también el sector privado, la ONG y las organizaciones de base, comunitarias, juntas de vecinos, que puedan también participar de estos anhelos metropolitanos que quieren para el corto, medio y largo plazo. No sé si interpreto un poco Geraldine, pero eso es lo que nosotros hemos estado trabajando. Sí, y por parte de Subdere, yo creo que hemos tenido un aprendizaje que tiene que ver también con esto de descentralizar, porque finalmente la idea es que la gobernanza metropolitana, cada gobierno regional pueda definir cuáles son los actores relevantes en su territorio y los ponga, y eso ha pasado. Ha pasado porque han sido ellos los que nos han dicho esto queda corto. Esta gobernanza que está definida por la ley no es suficiente. Esta gobernanza necesita atraer también al sector privado, necesita atraer a la ciudadanía, y lo han hecho. Yo creo que quizá ha pasado harto con la implementación de esta ley, que claro, uno podría ver, quizá uno está un poco acostumbrado a que esté todo regulado, pero también nos ha dado espacios de poder definir en conjunto y de poder definir esta es la mejor forma de implementarlo. Y ha pasado también, por ejemplo, en el caso del gobierno regional metropolitano, que como bien mencionaba, siempre está un poco más adelantado porque tiene más recursos, tiene más personas, tiene también en eso algunas diferencias con los demás, y ha hecho que hayan dicho esta es la mejor forma de funcionar. Y también ahí, yo creo que ahí también está el llamado un poco a la subsecretaría de poder equilibrar también la cancha con los otros gobiernos regionales, de poder ir con el apoyo, porque evidentemente es muy heterogéneo de norte a sur, pero no solo heterogéneo como en el territorio, también es heterogéneo en los recursos que tienen disponibles, las personas que hay disponibles, y hemos querido también nosotros concurrir a eso para que se iguale también el proceso de la instalación de esta área metropolitana, y sobre todo de nuevo hacer el llamado a que sea definido, porque la ley también, como tiene esos dos espacios, nos da el espacio de que lo definamos nosotros, de que lo definan nosotros, me refiero a que el gobierno regional pueda también hacerlo.
¿Hay más preguntas? Yo tengo una cortita. A Geraldine, no te siento. A Geraldine. Que justo Le devuelvo el micrófono. Tiene que ver con lo que acabas de comentar y con un comentario que hiciste de los tiempos legislativos también. Y como que, claro, mostraron súper bien lo que ha pasado los últimos 10 años, pero si es posible pensar que lo que legislativamente debiera venir los próximos 10 años, relativo a las áreas metropolitanas, si puede dar como, o en qué están, en qué es lo que se viene. Siento que no es todo ley, pero Sí. y sobre todo en específico a una cosa que claramente hace falta en los esquemas, que es cómo incluir a los sectoriales, sobre todo el MOP y el MIMBU, de manera más obligatoria en este proceso, porque hoy día sigue siendo casi voluntario la participación. Sí, yo creo que hay varias cosas. Uno, efectivamente yo creo que ya de ley son cosas más bien de largo plazo y la ley, como para tiempos legislativos, es una ley nueva. Entonces, lo más relevante, lo que hemos nosotros podido dilucidar, es que hay que ver e ir haciendo aclaraciones en función de lo que nos permite la ley y también creando los espacios que nos da la ley. Hay muchas cosas que hemos tenido que aclarar con la Contraloría, que hemos tenido que aclarar en otras instancias porque nos hemos dado cuenta que habían cosas que no estaban definidas, no solo en área metropolitana, no, un montón de otras cosas que hemos tenido que implementar de la 21074 y se ha ido clarificando y se ha ido construyendo en conjunto con el gobierno regional porque hemos quedado como, ya, ¿y ahora qué? Entonces siento que el proceso es a través de reglamentos, de también hay la potestad que tiene el gobierno regional de normativa, que también tienen que empezar a utilizar a través del CORE con el gobernador, de también poder regular, que hay hartas cosas que se pueden regular ya del mismo gobierno regional, porque no tiene mucho sentido, o sea, trabajar ahora con tiempo legislativo porque eso va a salir en 10 años más. Y lo que necesitamos son soluciones de mediano plazo con lo que es el proceso de implementación de área metropolitana. Eso no quiere decir que no recojamos lo que va saliendo a propósito de las falencias que pueda tener la ley, pero hay que tenerlas presentes para un largo plazo y también tener un plan de acción de mediano plazo que creo que estamos teniendo y hemos ido trabajando con los gobiernos regionales en la medida de el proceso de implementación de las áreas metropolitanas. Eso por una parte. Por otro lado, también hay mucho espacio de implementación, de ejecución, que también se está haciendo. Nosotros hemos tenido, en ese caso, bueno, con el MIMBU tenemos una larga data de trabajo conjunto, por lo tanto hay un poco como ya de interacción casi inercial de que participan en nuestros procesos, porque ya participábamos en otros. Lo mismo nos pasa con Sectra, y así hemos trabajado en varias otras instancias, no solo que define la ley, sino que nosotros también entendemos que tiene que ser intersectorial. Y claro, el MOP quizás no ha estado tan involucrado en nuestra área metropolitana, pero sí lo tenemos a propósito de otros trabajos y quizás, claro, es crear esa instancia donde puedan estar todos los actores que son relevantes para la región. Y ahí de nuevo es una definición que no debiese ser nuestra desde la subsecretaría, sino que tiene que ser del gobierno regional, porque me imagino que hay algunas regiones, que hay algunos sectores que son relevantes. El MOP en general es relevante para todas las regiones, pero hay otros sectores que van a ser más relevantes en una región que en otras, desde lo público, pero también desde lo privado, que debiesen estar definidos ahora en el reglamento de gobernanza. Y ahí obviamente el llamado de que el gobierno regional lo defina, porque son los que mejor entienden cuáles son las necesidades que tiene la región. ¿Alguna otra pregunta? Tenemos tiempo para la última. Por allá. Muy bien, muy participativos hoy. Esperamos el mismo entusiasmo mañana. Hola. Primero que todo, muchas gracias por las presentaciones. Ha estado muy bueno todo. Tengo una pregunta en particular que tiene que ver con justamente la aplicación que tiene la ley. La ley, estamos vueltos a lo mismo, que es un Estado unitario que se está buscando la descentralización. Sin embargo, con todas las exposiciones, se reconoce que cada área metropolitana es diferente, es distinta. Por una parte, tienes áreas metropolitanas que el comité consultivo es una reunión entre 2 alcaldes, y por otra vas a tener un comité consultivo que es una reunión entre 10 y 12 alcaldes. ¿Cuál es el primer punto sobre eso? Es que al tener una reunión, un comité consultivo entre 10 y 12 alcaldes, de repente se vuelve un poco disperso las temáticas que se resuelven ahí, dado que cada alcalde, tanto parcialmente por figurar u otro asunto político, porque también hay que entender que es un componente político esto, trata de imponer sobre la mesa ciertas cosas desde su particularidad y no desde una visión metropolitana. Ahí ya hay un inconveniente con respecto a la oportunidad que tiene justamente sesionar bajo el alero de eso.
Por otra parte, también atendiendo lo mismo, ¿ustedes creen que se necesita de repente tener cierta legislación nueva, pero ese tipo de legislación que también estamos acostumbrados a la norma, que son las típicas leyes de excepción? Las típicas leyes de excepción son las típicas que dicen acortan tiempos para poder regularizar cosas, pero siempre estamos pensando en regularizar cosas a través de esas leyes. ¿Es factible de repente tener la visión de generar leyes de excepción para agilizar cosas como adelantar tiempos, planes que se necesitan con urgencia? Pongo un ejemplo concreto. En el área metropolitana, que yo estoy representando junto a mi compañero en el Biobío, tenemos 12 comunas, que cada comuna tiene una realidad por sí sola. Por último, tenemos algunas que están muy aventajadas en términos, llevándolo a un punto claro, los instrumentos de planificación territorial. Algunas tienen su plan regulador súper al día, con 16 modificaciones, y hay otros que tienen instrumentos que datan de hace 35 años. O sea, ¿en qué momento esta misma sesión de área metropolitana, la misma gobernanza, podría tomar la batuta para poder ayudar justamente a las comunas que tienen esa diferencia un poco para nivelar la cancha dentro de la misma área? Eso sería. Mira, nosotros lo que hemos podido, por lo menos, o que hemos tenido como aprendizaje, no de la implementación del área metropolitana, sino del proceso de implementación de la ley en general, que yo creo que es aplicable a este proceso, es primero tengamos la gobernanza y veamos cómo funciona. Porque todavía, lo que yo les comentaba al inicio, todo este proceso de implementación, el proceso legislativo, es muy largo. Entonces, ocupemos lo que tenemos y veamos cómo eso que tenemos se puede adaptar a las necesidades, que como yo les comentaba, son cosas que ya se están viendo en algunos gobiernos regionales. Dijeron, esto es lo que tenemos, el reglamento me permite también definir algunas cosas, yo las voy a definir, porque creo que la ley es demasiado amplio en algunos temas, por lo tanto voy a definir qué otras personas pueden integrar la gobernanza metropolitana y hasta dónde llega la decisión de los alcaldes, porque como lo establece la ley es consultivo, pero también algunos gobiernos están diciendo no puede ser solo consultivo porque no nos va a funcionar el trabajo con los alcaldes. Ningún alcalde se va a querer sumar a mi gobernanza para dar su opinión y que después no pase nada con la opinión que está dando la gobernanza. Eso más o menos todos nos esperábamos eso. Entonces lo que están diciendo es pongamos en nuestra reglamentación que algunas de estas decisiones van a ser acuerdos para que también tengamos un trabajo más armónico y conjunto y que esta gobernanza sea realmente útil. Entonces ocupemos eso que tenemos, adaptémoslo en la medida, por supuesto, que se pueda adaptar. Vayamos resolviendo en conjunto las dudas en esta misma gobernanza y veamos qué de esto, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas. De esas ventajas y desventajas principalmente, qué se puede abordar a mediano plazo con los instrumentos de planificación territorial que ya existen, con la legislación que ya existe, y qué sí o sí va a tener que ser modificado porque tiene que ser de trabajo legislativo y va a ser de largo plazo. Entonces, lo que va a establecer esta gobernanza es que, yo creo, una vez que lo implementen, es que establezcan 3 momentos: lo que se aplica de forma inmediata, lo que es de mediano plazo y se resuelve con los instrumentos existentes, y lo que sí o sí va a ser de materia legislativa. Porque y esto no es una idea que se nos haya ocurrido a nosotros, es de lo que surge de los trabajos que hemos realizado en estas reuniones, tanto con el banco, con los gobiernos regionales, también con los actores locales, y es como avancemos, porque finalmente no tenemos otra forma como también de poder ir recogiendo y poder diciendo en la práctica está pasando esto, y estos son los actores que también existen en esa, o sea, los alcaldes finalmente son los actores y otros que se puedan ir definiendo. Bien, muchas gracias a Fernando Toro, a Geraldina Espinosa y a todos quienes participaron además con sus preguntas. Un fuerte aplauso para cada uno de ellos. Y con esto estamos llegando ya a el cierre de esta primera jornada que además se ha transmitido a través de streaming por el canal de YouTube de la Subdere.